Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Tributario, contamos con los doctores Daniel Barbato y Marcelo Martínez Alberte, que nos hablarán de monotributo, proyecto de modificaciones. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. ¿Nos escuchan bien? Bueno, hola a todos, buenas tardes. Bueno, en realidad veo algunas caras amigas y conocidas y bueno, siempre es un gusto que participen y que compartamos distintas temáticas relativas a la materia tributaria. En este caso, los voy a presentar. Marcelo Martínez Alberte tiene una extraña cualidad, porque él es abogado y contador, trabaja en forma independiente y bueno, además de ser es conferencista, escribe numerosos artículos propios de la materia tributaria y es un asiduo y concurrente participante del Instituto de Derecho Tributario. Y bueno, quien les habla es mucho más humilde, simplemente soy abogado, no soy como Marcelo, que era más estudioso, y bueno, tengo una formación propia del derecho tributario, y bueno, también soy parte integrante del Instituto de Derecho Tributario. Nosotros vamos a tener esta reunión de una manera bastante informal. Esto simplemente no deja de ser una charla entre colegas y bueno, justamente la idea es empezar a comentar algunas consideraciones relativas al monotributo, pero con Marcelo, y después ustedes nos pueden preguntar las inquietudes que tengan. Vamos a ir como intercambiándonos el micrófono. No es que voy a hablar yo 15 minutos, él otros 15 minutos, no, es una charla donde se van a ir tocando distintos temas. Como introducción, la verdad el régimen de monotributo es uno de los regímenes fiscales más controversiales que existen dentro del sistema tributario argentino. Como ustedes saben, el monotributo nació en la década del 90, en el año 98, con la ley 24.977, y bueno, la verdad es un caso desde el punto de vista teórico bastante particular. ¿Por qué? Porque en realidad el propósito que tenía el monotributo en cierto sentido era muy positivo, porque la idea era que un montón de contribuyentes que para el Estado eran de difícil control, participen de alguna manera en la recaudación del tributo. Iba a ser un régimen fiscal de fácil interpretación, pero bueno, si uno cliquea Infolec, se da cuenta de que entre este régimen de monotributo, entre leyes, decretos reglamentarios y resoluciones generales, ya supera más de 140 normas que lo han ido regulando a lo largo del tiempo. Como dije, en realidad el propósito original del monotributo claramente se ha incumplido. ¿Por qué? Porque por un lado nos encontramos con la claridad ideal que pretendía tener el régimen y después vemos, cuando lo llevamos a la práctica, con la confusión real, ¿no? Los índices de recaudación tampoco son extremadamente generosos en este tributo. Por otro lado, existe una desproporción entre los gastos de contralor que implican para la administración tributaria y eventualmente lo que se pueda recaudar en esta materia, con lo cual también existe otra realidad que nadie la dice, pero que es una realidad, es vox populi, que en realidad el Estado de alguna manera u otra
siempre ha tenido una intención de que los monotributistas dejen de pertenecer a ese régimen e ir tratando de incluirlos dentro del régimen general. Pero bueno, en este momento el Congreso, no sé si ya tendrá que estar siendo aprobado por ley, se debatió un proyecto en ambas cámaras, y bueno, un poco la idea es tratar de emitir algunos comentarios y opiniones personales con relación a ese proyecto que está dando vuelta en la comunidad de negocios. Marcelo, si vos querés seguir. Sí, yo te quiero aclarar y agregar algunas cuestiones. Gracias por la presentación y gracias al Colegio de Abogados y especialmente al Instituto de Derecho Tributario por darme la oportunidad de estar acá. Y yo lo que quería agregar a lo que vos estabas diciendo, que en realidad es un régimen simplificado que abarca el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado y tiene un componente previsional. A su vez, tiene un aspecto subjetivo que está limitado, no es para cualquier persona, pueden entrar en el régimen las personas físicas, las sucesiones indivisas y los integrantes de cooperativas de trabajo. Después hay que cumplir con ciertos parámetros que están determinados por los ingresos brutos, que es el parámetro más importante, las magnitudes físicas, la energía eléctrica, los alquileres devengados y el precio unitario de venta, que esto estaría condicionado más que nada para la venta de bienes de uso. Pueden ingresar los prestadores de servicios, o las locaciones y prestaciones de servicios, y a su vez los que venden bienes muebles. Acá hay un régimen de categorización que está dado por los parámetros en función de cada una de las categorías que el contribuyente está incluido, en función de límites. Es una presunción, se toman valores presuntivos tanto de los parámetros que te dije. Si uno llega a pasar, excederse en el parámetro máximo que le correspondería en función a su categoría, queda excluido del monotributo, y después las causales de exclusión que surgen del artículo 20 y del artículo 49 al 55 de la resolución 4309, que hacen que esto sea bastante gravoso, y vos después seguramente vas a volver sobre el tema, y que las causales de exclusión que la FIP las considera en forma sistémica son bastante duras. La experiencia que yo tengo es que la gente a este sistema simplificado, no le da la importancia que tiene y siempre tiene algún problema que queda excluido por alguna causal, como te comenté. A su vez hay que cumplir unos ciertos requisitos para estar adentro del monotributo, que uno no puede ser importador durante los últimos 12 meses, no puede tener más de 3 actividades o unidades de explotación. Esto, las unidades de explotación y las actividades, yo si tengo 4 taxis, no puedo estar dentro del monotributo. Si tengo 4 departamentos en alquiler, tampoco. Si soy contador, si soy, a su vez, alquilo un departamento y tengo también un camión y un taxi, no puedo ser, porque ahí estaría excluido por las unidades de explotación. Después, lo que hay que tener en cuenta, y yo siempre digo, hay que llevar una cuenta corriente, porque acá, con respecto a todos estos parámetros, se toman los últimos 12 meses. Entonces, al tomarse los últimos 12 meses, uno se tiene que tomar la costumbre de llevar una cuenta corriente de los últimos 12 meses para ver si en esos últimos 12 meses superaron los parámetros máximos de la última categoría. Si superan los parámetros máximos de la última categoría, el contribuyente queda excluido en forma automática y se tiene que inscribir en el régimen general. ¿Qué significa inscribirse en el régimen general? Que tiene que pasar a ser responsable inscripto con un costo mucho más significativo que el que tendría si seguiría siendo responsable monotributista. Bueno, la legislación, como vos dijiste, la 24477, el decreto 01 del 2010, la resolución 4309, ahora esta ley que todavía no está publicada, pero va a llevar el nombre de la 27618, y después, bueno, va a tener que salir, aparte de publicar la ley, va a tener que salir el decreto reglamentario y a su vez va a tener que salir la reglamentación. Esas son las cuestiones. Creo que no sé si querés agregar más algo con respecto
estos parámetros, que estos parámetros habíamos dicho que eran los ingresos que están divididos en lo que son ventas de bienes muebles y prestación de servicios, las energías consumidas, que son 20.000 kilowatts, los alquileres de vengados, que no pueden ser más de 313.108 pesos, y los ingresos brutos son 1.739.000 aproximadamente y 2.609.000. Estos parámetros hay que tener en cuenta que no se ajustan desde el año 2019, entonces eso es una problemática que están teniendo hoy los contribuyentes, y también podemos tener en cuenta que desde agosto del 2019 la FIP suspendió las exclusiones en forma automática. No sé, en principio eso es lo que podríamos decir como introducción y como algunos puntos preliminares a esta cuestión. No sé si a vos se te ocurre algo más antes de entrar puntualmente. No, antes de entrar a esto, lamentablemente, como vos bien decís, otra de las situaciones que conspira contra un régimen transparente del monotributo es la inflación, porque parámetros de actualización que han llevado en cuanto a los índices de facturación, como vos bien dijiste, están rezagados si se los coteja con la inflación que tenemos, ¿no? Con lo cual, muchas veces esta situación se presta para situaciones que atentan contra la equidad y la justicia. Pero si te parece, Marcelo, vamos hablando un poquito de las consideraciones propias del proyecto. Vale. ¿Querés arrancar vos? ¿Querés que arranque yo? ¿Cómo querés arrancar, sigamos el esquema que habíamos conversado. Bueno, dale. Bueno, esta ley que todavía no está publicada va a llevar el número de la 27618, no está publicada. Si en realidad no se publica, va a quedar publicada automáticamente. Tiene un nombre bastante rimbombante, se llama Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes. Esta ley, como les había comentado, tiene como finalidad poder otorgar la posibilidad que los contribuyentes que han quedado excluidos de pleno derecho en algún momento durante todo el proceso de la emergencia económica y después en función de la emergencia sanitaria, se puedan volver a reincorporar al régimen, o si no se pueden incorporar, que el aterrizaje como responsable inscripto tenga un costo menor. Esto desde agosto, como les habíamos dicho, del 2019, se suspendieron las exclusiones. No quiere decir que la FIP, por la sanción de esta ley, no vaya a seguir excluyendo. Va a seguir excluyendo desde el momento que se produce la causal de exclusión. Lo que pasa que en el momento que le comuniquen la exclusión, ustedes van a poder hacer uso de este beneficio, que en realidad yo lo llamaría puente de plata o blanqueo, más que nada, porque le va a dar la posibilidad al contribuyente monotributista que se excedió en algunos parámetros que ahora vamos a ver, de poder reingresar al régimen. Este proyecto o ley, que todavía no está promulgada, está dividida en 5 títulos, tiene 17 artículos, tiene 3 regímenes transitorios y 2 permanentes. Lo que hay que tener en claro que no es una modificación al régimen de monotributo, no es una modificación, sino es una posibilidad, como les dije, para que los contribuyentes que quedaron incluidos se puedan volver a reincorporar. Eso es un poco el proyecto de ley. Y bueno, acá si empezamos a analizar ya el proyecto de ley, voy a hacer algunas pequeñas aclaraciones para que tengamos en principio. El proyecto de ley se basa en el único parámetro para determinar y para poder hacer uso de la opción que tiene que ver con los ingresos brutos. O sea que si yo me excedí con algún otro parámetro, energía eléctrica, superficie, precio de venta y alquileres, yo no puedo hacer uso de esta opción. Y acá tenemos que tener en cuenta varios parámetros de facturación. Vamos a tener en cuenta un parámetro hasta el 25%, o sea que yo me puedo exceder hasta el 25% de ingresos brutos que teníamos antes de la modificación de esta ley, y
otro parámetro que va a estar entre el 25% y el 50%, menor al 50%. ¿Y menor a qué 50%? Menor al 50% de un límite que está establecido en función de una resolución de la CEPIME. En una resolución de la CEPIME que determina algunos valores para diferentes cuestiones, que en el caso de servicios son 4.450.000 y en el caso de venta de bienes son 18.160, uno va a tener la posibilidad de tener algún beneficio. O sea que si yo me excluyo antes de agosto del 2019, entro directamente en la exclusión y tengo que regularizar el IVA y regularizar ganancias y no tengo ningún beneficio y ninguna posibilidad con respecto a este régimen. También pasa si yo superé el 50% de estos parámetros que les estoy hablando, que están definidos en función de la tabla que determina la CEPIME. Entonces, esas son las dos cuestiones que uno tiene que analizar para saber si yo me puedo acoger a los beneficios del régimen de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes o no. Ese es el primer análisis que habría que hacer, el análisis preliminar. Una vez que yo hago ese análisis preliminar y determino en dónde estoy, si estoy dentro del 25% más o si me sobrepasé del 25%, pero no excedí el 50% o excedí el 50%, ahí van a hacer el tratamiento que le doy a cada una de las cuestiones estas. No sé, Dani, si querés agregar algo más con respecto al punto. No, Bueno, me parece bien. Sigo entonces. Otro de los títulos simpáticos que tiene este proyecto de ley, básicamente, es que tiene lo que denomina beneficios para los contribuyentes cumplidores. Y básicamente, ¿quiénes son los contribuyentes cumplidores? Bueno, aquellos que comunicaron la exclusión al régimen general antes del último mes, y por el otro lado, aquellos que hayan renunciado desde una fecha que determinó la norma, que en principio sería desde el 1 de octubre del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2020, inclusive. En este caso, los beneficios, aparentemente de lo que surge del texto, del proyecto, sería si en realidad el particular no superó ese 25% de facturación o si sí lo superó. Si en realidad el contribuyente no superó el 25% de facturación, tiene una opción a elegir entre tratar de incluirse dentro del régimen de transición, y ese régimen de transición tiene algunos beneficios como una reducción gradual del IVA, que se va dando a lo largo de los 3 años. Esa reducción en principio es 50% para el primer año, 35% para el segundo y 10% para el último año. Entonces ahí tiene una alternativa el particular de decir, bueno, la verdad yo cumplí, no supero el 25% de facturación y decido incorporarme a este régimen transitorio. Este régimen transitorio me permite tener una alícuota reducida del IVA según el año fiscal en que se trate. Esto dura, según lo que dice el proyecto, durante 3 años. O la otra alternativa, que también establece el régimen, es, ok, fenómeno, vos te pasaste el régimen de monotributo, podés volver al régimen de monotributo, y no es necesario esperar 3 años. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que decía el régimen ante el régimen general? Que cuando un monotributista incumplió uno de los parámetros objetivos del régimen, vos tenías que esperar 3 años para ver si podías volver a ser otra vez monotributista. Bueno, este beneficio temporal lo concede el legislador y dice, bueno, si vos no te superaste en un 25% tu facturación, podés volver, no tenés que esperar 3 años. Este beneficio, lógicamente, se aplica por única vez. Naturalmente, todas estas cuestiones que estamos viendo, seguramente cuando haya que interpretar los casos concretos, va a ser objeto de algunas
dudas o inquietudes, que bueno, supuestamente van a estar suplidas por la normativa complementaria. Pero bueno, líneas generales, estos serían los dos beneficios más importantes. Es decir, incluirte dentro de un régimen transitorio, o bien no esperar los 3 años para volver al régimen del monotributo. ¿Te puedo aclarar algo, Dani, con respecto Por al punto? supuesto, sí, 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 Te lo por puedo supuesto. ampliar, así vamos enriqueciendo la charla. Acá en realidad yo lo determiné, que el que pertenece dentro del régimen al 31 de diciembre, pero no excedió el 25% los montos de facturación, que en este caso, según las cifras que tengo establecidas, serían 3.261.000 y 2.174.000 para servicios. Ahí tiene, para poder permanecer en el monotributo, tiene que hacer un pago adicional. Ese pago adicional va a estar dado te lo complemento así, va a estar dado por la diferencia entre la categoría máxima desde que se excedió y la categoría que pagó, y a su vez tiene que pagar desde la última categoría, el monto de la última categoría comparado con el monto que facturó. Ahí tiene que pagar un 10% como una penalidad o como un costo para volver a ingresar al régimen, y a su vez tiene que pagar un 10% adicional en concepto de componente previsional. Eso es un poco los que quedan y no exceden del 25%. Después tenemos otra condición, que es en realidad el que se excluyó, renunció entre el 1 del 10 y el 31 del 12 del 2020. Y este que se excluyó o renunció, en sí que tiene, empezó a pagar IVA, empezó a pagar ganancias. Ahí, en la medida que no exceda el 25% de la norma de facturación, como habíamos dicho, ¿qué puede hacer? Puede volver al monotributo, como vos dijiste, sin ningún tipo de penalidad, y a su vez, si queda en el régimen general, tiene una disminución con respecto al pago del débito fiscal que se va generando en los 3 próximos ejercicios fiscales, que es el 50, el 30 y el 10% el tercer año. Y después yo ahí también analicé una tercera alternativa, que renunció, se excluyó, superó el 25%, pero no superó el 50% que habíamos hablado en forma anteriormente. ¿Y ahí qué tiene que hacer? No puede volver al monotributo bajo ningún concepto, y ahí tiene lo que vos habías hablado, el régimen de reducción del IVA. El régimen de reducción del IVA, que procederá los próximos 3 años, contados a partir del primer mes siguiente al que se ejerce la opción. Eso es un poco para complementar los beneficios de los contribuyentes cumplidores. Todavía las cifras que estamos dando son todas cifras medianamente alternativas. Se cree que la tabla se va a incrementar aproximadamente en un 35%, pero son todas cuestiones que no sabemos. Todas estas cuestiones que se van generando, cómo me excluí, dónde me excluí, en qué momento, todavía, como vos bien decías, falta que podamos ver la ley, falta el decreto reglamentario, y a su vez falta toda la complementación de las disposiciones por parte de la FIP. Ese es un poco el punto. Ahora, si querés, puedo seguir con el régimen transitorio. Bueno, nosotros habíamos hablado que la ley tenía 5 capítulos. Habíamos dicho el capítulo 1, el capítulo 2, que son los capítulos que ya los comentamos. Ahora voy a comentar el capítulo 3, que es un procedimiento transitorio de acceso al régimen general. Acá hay 2 supuestos, un primer régimen y un segundo régimen que vendríamos a hacer. Acá lo primero que tenemos que analizar, si se mantuvo entre el 25 y el 50%. Si se mantuvo el excedente, estamos hablando, ¿no? Que facturó en exceso más del 25%, pero no superó el 50% de las tablas que determina la CEPIME. En este caso se tiene que dar de alta en el IVA, se tiene que inscribir. Los efectos son a partir de las 0 horas que se produce la exclusión. Ahí tiene la posibilidad de computar también un crédito fiscal, que es bastante complejo desde el punto de vista. El crédito fiscal es el 17,35% del monto facturado, y tiene también un crédito fiscal de la
una 12ª parte de que surca de aplicar el 50% de la alícuota sobre la categoría máxima, y a su vez tiene un beneficio desde el punto de vista de ganancias. Puede deducir el 85,65% del monto total que le facturaron los proveedores. Ahí hay también una complejidad que dice, en realidad los proveedores inscriptos, o sea que si esta persona a su vez tiene proveedores monotributistas, no sé cómo se va a terminar de desarrollar ese tema, cómo se puede solucionar. Después, a su vez, hay una segunda en este artículo tercero, un segundo subrégimen, vendríamos a decir, que se excluyó o renunció en el 2021, siempre y cuando tenga una facturación menor al 50% de la CEPIME. Entonces ahí se tiene que dar el alta en el IVA, el crédito fiscal también se produce un crédito fiscal que se puede computar, y también tiene la posibilidad de computar una deducción en ganancias. O sea, esas son las cuestiones que no me voy a meter con el tema de los números o cómo los porcentajes de deducción, porque me parece que son bastante engorrosos y hay que verlos con algunos ejemplos prácticos para que queden mejor explicados. Entonces no me voy a meter en ese punto. Después, ¿qué tenemos? Después tenemos un procedimiento permanente, permanente de transición. ¿Qué significa? Este régimen permanente de transición, que está en el capítulo 4, que es aplicable para los que se excluyeron a partir del 2022, tiene efecto a partir del 2022, siempre y cuando habíamos dicho que no excedan el 50% del monto estipulado que determina la CEPIME. ¿Ahí qué tienen que hacer? Ahí en realidad le da la posibilidad el legislador de adicionar el crédito fiscal que se les hubiese facturado en los 12 meses anteriores a la fecha de la exclusión o renuncia, por compras, bienes, locaciones y prestaciones de servicio, siempre teniendo en cuenta lo que determina el artículo 18 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que tiene que estar vinculado con operaciones grabadas, ¿no? Siempre y cuando lo voy a poder deducir y lo voy a poder computar en el IVA. Y a su vez tiene una posibilidad de poder deducir en el impuesto a las ganancias el gasto que produce ese crédito fiscal. O sea que yo me voy a poder tomar como gasto, como deducción del gasto, el monto neto de la factura, sin considerar el IVA, como yo haría si estuviese liquidando el impuesto a las ganancias, que el IVA no lo tomo, sino el IVA para mí no es un costo. Ese sería el régimen permanente que empieza a regir a partir del 1 de enero del 2022. Este régimen tiene una particularidad que también la ley, en algunas modificaciones, para poder implementar este régimen permanente de transición al régimen general, como dice acá, yo me voy a poder computar el IVA crédito fiscal. No nos olvidemos de una de las condiciones que determina el artículo 12 de la ley de IVA, es que el IVA esté facturado y se encuentre discriminado. Entonces, en función de esto, esta ley 27618, determina que cuando un responsable inscripto le facture a un responsable que en su momento, a todos los responsables que son monotributistas, que le facture con IVA discriminado. Una modalidad de facturación, no sé si se va a utilizar alguna otra letra o va a ser la misma letra A, y yo voy a poner como condición monotributista, para que el responsable monotributista, en el caso que se produzca la exclusión o la renuncia, pueda computar el IVA contenido en la factura de los últimos 12 meses. Acá, si uno lo analiza, hay una problemática que la va a tener que resolver seguramente la reglamentación. ¿Y qué tiene? Que si yo voy a empezar este régimen a partir del 1 de enero del 2012, se me hace muy complejo poderlo trasladar hacia atrás, porque ya tengo 4 meses del año 2021 que no me jugarían para poderme computar el crédito fiscal, porque no lo tengo discriminado. O sea que yo entiendo que la reglamentación va a sacar algún procedimiento para que yo me pueda tomar el crédito fiscal sin la necesidad que esté discriminado en la factura. Es un cálculo, ¿no?, que se puede hacer. Bueno, ese es el régimen permanente de transición.
Y a su vez, este régimen, que tenemos que tener en claro que acá es si me excluí o renuncié. Y a su vez, en cualquier momento, que este es el régimen voluntario de promoción tributaria, el régimen general, todos unos nombres bastante rimbombantes, este régimen del capítulo 5 yo lo puedo utilizar en cualquier momento. ¿Qué significa? Que el contribuyente, si comunicó su exclusión o solicitó el alta en el régimen simplificado, hasta el último día del mes siguiente puedo tener los beneficios de la reducción del débito fiscal, como les había dicho, el primer año 50%, el segundo año 30% y el tercer año el 10%. Las otras cuestiones, el tema de la facturación, hay algunos autores que están viendo que se va a generar toda una problemática con respecto a la obtención de facturas AP, con respecto a los contribuyentes monotributistas, porque para sacar facturas hay que cumplir una relación de solvencia, hay que tener presentadas las declaraciones de bienes personales, y en muchos casos los contribuyentes monotributistas no lo tienen, entonces este régimen va a tener algún tipo de complejidad, más si yo me tengo, en el momento que quede excluido, a partir de las 0 horas del día siguiente, yo tendría que pasar a responsable inscripto, o sea que en sí eso también es un procedimiento de transición bastante complejo y bastante medianamente corto, ¿no? Tendría que ser a partir del mes siguiente a la fecha de exclusión, cosa que no es. Y bueno, los parámetros, como le dije, de actualización, si todavía no están, pero se estiman que la tabla se va a actualizar en un 35,30%, que me parece poco, porque la tabla no se viene actualizando desde hace rato, tendría que ser mucho mayor, teniendo en cuenta mínimamente el IPC. Y bueno, la vigencia de todas estas normas, primero y principal, va a ser la publicación en el boletín oficial, primero de la ley, después del decreto reglamentario, y después de la normativa que va a establecer la FIP. Dan y yo medianamente no me quise meter en la determinación de los importes y el tema de los porcentajes, porque es bastante complejo, y cuando lo estuve analizando me pareció que era un poquito áspero como para tratarlo en una reunión, una introducción a este tema, que seguramente después este tema se puede profundizar con alguna otra charla una vez que tengamos toda la reglamentación vigente, ¿no? Sí, por supuesto. Y además el régimen, en función de todo lo que vos estás diciendo, y con las distintas connotaciones que tiene, seguramente va a generar muchas incertezas, porque tenés distintos capítulos, distintos regímenes, y bueno, obviamente, si bien existe una jurisprudencia que dice que la imprevisión del legislador no se puede suponer, lo concreto es que tampoco puede abarcar todos los supuestos en un régimen que tiene características tan particulares. Yo, si querés, paso a la última parte de la exposición, y en realidad, más allá del contenido de lo que dijo Marcelo, me parece que es interesante repasar y emitir algunas reflexiones con relación al régimen recursivo del monotributo, ¿no? Porque uno de los puntos o una de las situaciones puntuales que nos toca asesorar como profesionales es que por lo general el contribuyente, cuando excede esos parámetros objetivos, que en el abrumador mayoría de los casos que yo conozco, por lo menos, es cuando se superan los índices de facturación, el fisco dicta un acto administrativo donde dice, bueno, usted contribuyente queda excluido del régimen, ¿no? El procedimiento tiene características particulares, pero lo concreto es que ese acto administrativo, como medio de impugnación, es el recurso de apelación del artículo 74 del decreto reglamentario. ¿Y qué es lo que sucede? Para aquellos que no están familiarizados con la materia tributaria, ese recurso no tiene un efecto suspensivo, tiene un efecto evolutivo. Entonces, ¿cuál es el inconveniente que se suscita? Es decir, el contribuyente está en una situación de discusión y al presentar ese recurso,
en realidad no es que vuelve a la situación anterior y que puede trabajar y seguir formando parte del régimen simplificado. Entonces, lo concreto es que encontramos una vía de hecho porque para que el monotributista pueda volver a trabajar no tiene otra alternativa que inscribirse en IVA y en ganancias. Después puede ocurrir que se resuelva, una vez que se resuelva, puedas interponer la demanda que prevé la ley de procedimiento administrativo, pero lo concreto es que te tuviste que inscribir, y si no, no podías trabajar. Con lo cual, supongamos que después de un litigio de 3 años, para ser optimistas, vos tenés una sentencia a favor, entonces la verdad lo único que te va a servir esa sentencia a favor es para tenerla en un cuadrito y mostrársela a tu cliente, pero lo concreto es que para el monotributista en los hechos, esa situación no lo beneficia. ¿Por qué hago este planteo? Hago este planteo porque me parece un espacio donde existen profesionales que forman parte del sector privado, otros profesionales que forman parte del sector público, y de repente esta es una de las inequidades propias que se observan dentro del régimen procesal tributario, y me parece que es algo que es susceptible de ser corregido o mejorado. Una de las discusiones justamente que se dio por esto, como vos no tenés un régimen suspensivo, es si la exclusión del régimen de monotributo configura o no una sanción. Y este comentario que yo estoy haciendo, y que parece nada más una disquisición teórica, no lo es tal. ¿Por qué? Porque si la exclusión del régimen tributario es una sanción, la primera cuestión es que podrías discutirlo en principio en el Tribunal Fiscal. Y la discusión de ir a plantear algo en el Tribunal Fiscal es mucho más positiva que ir por el recurso del 74. ¿Por qué? Porque eso sí, la apelación ante el Tribunal Fiscal tiene un efecto suspensivo. Además, si considerábamos que la exclusión es una sanción, existe una vieja jurisprudencia de la Corte, fallo Parafina del Plata, donde dice que para que una sanción de carácter tributaria, en ese caso la Corte trató las multas, se tiene que verificar el elemento objetivo y el elemento subjetivo, es decir, tiene que haber un dolo por parte del particular a la hora de ponderar su incumplimiento. Vemos que estas situaciones no se verifican. ¿Por qué? Porque cuando el funcionario determina que vos, contribuyente, te pasaste, dejaste de ser monotributista por un parámetro eminentemente objetivo, generalmente la facturación. Con lo cual, ahí hay otra cuestión que se puede llegar a analizar, si en realidad la exclusión del régimen del monotributo configura o no una sanción. Esto que estoy diciendo no es una materia novedosa, porque de hecho el Tribunal Fiscal habilitó en algún que otro precedente judicial la competencia para resolver este tipo de problemas. Sin embargo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, la Sala 1 en la causa Badaraco y la Sala 4 en la causa Pereira, no habilitaron este tipo de discusiones en el Tribunal Fiscal. Y esto que estoy diciendo no resulta menor, porque esta situación fue receptada normativamente. Si se quiere, la última gran reforma tributaria que hemos tenido, que fue la ley 27430 durante la administración del señor Macri, justamente entre sus artículos reguló aspectos relacionados no solamente con impuestos de fondo, régimen penal tributario, sino también cuestiones inherentes al procedimiento fiscal, y dentro del procedimiento fiscal determinó qué actos administrativos habilitan o no la competencia ante el Tribunal Fiscal. Y ahí expresamente el legislador determinó que las discusiones relativas al monotributo no son discutibles ante el Tribunal Fiscal, y por lo tanto, en este caso, el contexto actual es el siguiente. Tendrías que discutir frente a la notificación de una exclusión del régimen a través del recurso al 74, que insisto, no tiene efecto suspensivo, y en los hechos actúa como una sanción, porque si vos, al no tener efecto suspensivo, contribuyente, no te queda otra alternativa que inscribirte en el régimen general.
vamos a ver ahora, porque reconozco que como consecuencia de la crisis sanitaria, el fisco ha mermado su nivel de agresividad con los monotributistas y con el resto de los contribuyentes, pero vamos a ver ahora qué ocurre, porque vamos a ver cómo este régimen de blanqueamiento de monotributo, ¿por qué no se aprovechó también para legislar esta cuestión? Que vuelvo a insistir, siempre va en detrimento de los derechos del monotributista. Ese es mi comentario final. No sé si en este caso tienen algún comentario o alguna consideración. Acá tenemos una expositora, una participante, bueno, Silvina Coronelo, que dice la modificación del artículo 76 que establece la incompetencia dejaría habilitada la reconsideración. ¿Cómo lo ven? En principio no, porque en definitiva las vías son excluyentes entre sí. La apelación ante el Tribunal Fiscal y la reconsideración es o un camino u otro. De lo que surge del texto y de la interpretación armónica de las distintas normas relacionadas con el monotributo, el planteo de impugnación sería a través del recurso ante el director general, que si se quiere es la vía recursiva subsidiaria. ¿Algo que quieran decir, algo que quieran comentar? No, lo que podemos aclarar que las causales de exclusión, sí, que están determinadas en la ley, están determinadas en la resolución 4309 y en el decreto reglamentario, son varias y hay que tener mucho cuidado con todo el análisis que hay que hacer. Hay que tener un análisis bastante exhaustivo para no quedar incluido en una causal de exclusión, porque el fisco hoy por hoy lo hacen todo en forma sistémica. Analiza el sistema analiza gastos bancarios, analiza compras, ventas, y en función de eso puede determinar que uno queda excluido en forma automática, y ahí tiene que empezar todo el procedimiento que con claridad Daniel lo explicó, ¿no? Ese es un punto. Es un tema que, si bien es un régimen simplificado, tiene una cierta complejidad que hay que darle la suficiente atención para que no se produzca ninguna causal, porque después uno siempre está perdiendo 10-0, entonces para levantar el partido es complicadísimo. Entonces eso es importante, que antes de llegar a jugar ese partido uno tome los recaudos del caso para no quedar excluido en ninguna causal de exclusión, ¿no? Mucho sí, más. otro de los puntos que vos decís, que yo también lo he visto, indudablemente la facturación es un elemento gravitante, pero otro punto que también es objeto de análisis por parte del fisco y que era muy común, era, bueno, ahora porque no se viaja al exterior, pero eran los consumos con tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué hacían? Muchos contribuyentes que eran monotributistas viajaban al exterior y tenían gastos considerables con la tarjeta, y eso era objeto de análisis del fisco y los excluían. Y otra cuestión que también es común, que me lo han preguntado los amigos contadores particularmente, cuando vos tenés una cantidad determinada de empleados en relación de dependencia, bueno, en definitiva, muchas veces cuando superás el número, aunque incluso no llegues a los montos de facturación, te dejaban afuera del monotributo. Eso también lo he visto en algunas oportunidades, que es lo que pasa, ¿no? Cuando un profesional arranca en forma independiente y después empieza a contratar gente, y bueno, esa es una cuestión que muchas veces no ha sido tenido en cuenta por los monotributistas y que ha sido objeto de inclusión dentro del régimen general. Sí, volviendo al tema que vos hiciste mención con respecto a la retención de viajes al exterior, te hacían en realidad, inferían en función del gasto, te sacaban el monto que vos tenías tenías disponible para poder consumir, y a muchos que se habían ido, me acuerdo, al Mundial de Brasil, los habían enganchado
con respecto a ese punto. O también a mí me ha pasado en muchos casos de gente que tiene un departamento en Puerto Madero, vive en algún country, que los excluyen sin haber analizado si el contribuyente tiene otros ingresos, producto de actividades en relación de dependencia, o si es director de una compañía o percibe dividendos. Entonces, en ese caso, uno tiene que tener en cuenta todas esas cuestiones cuando hace la defensa de un cliente o de un contribuyente, porque muchas veces la FIP es medio apresurado en generar exclusión. En otros casos me ha pasado que, en el caso me ha llamado un gimnasio o un estacionamiento, donde en ese caso los parámetros superficie no se toman en cuenta y los parámetros de energía eléctrica tampoco se toman en cuenta, y la FIP dijo, no, este garage tiene más de 200 metros y estás excluido, y en realidad eso surge del artículo 16, más que nada el anexo 2, creo que de la RG 4309, donde dice que eso no se toman en cuenta esos parámetros con la energía eléctrica, la superficie, con respecto a algunas ciertas actividades. Pero bueno, es un tema que, como yo digo siempre, después es muy difícil remontar. Sí, sí, también es cierto, también es cierto, también es cierto, no sé qué Marcelo, más, que si hay alguna otra pregunta más, una duda. un comentario complementario de lo que dijo Marcelo. En realidad también es cierto que no solamente el Mundial de Brasil ha suscitado ese tipo de situaciones, sino también que, bueno, muchas veces, si bien es cierto que se presta para determinados actos de injusticia a la hora de ponderar la situación de un monotributista, también se da la inversa, que muchas veces los monotributistas no pueden justificar ser monotributistas. Me acuerdo de algunas personas del espectáculo que eran categoría A de monotributo y tenían un Porsche. Entonces, en ese caso, ¿viste? Es difícil también, en ese caso claramente el fisco tiene sólidas razones para inferir de que esa persona no tendría que gozar de los beneficios del régimen. Eso es cierto. Perdón, acá hay una pregunta que hace Eduardo Greenbaum, que justo está al lado mío en el Zoom. Dice, un contribuyente que quedaría excluido a partir del 1/7 en razón de ser abogado, contador y ser locador, que aún no fue excluido de oficio, ¿podría hacer uso del régimen del capítulo 5 de la ley 27.618? Parecería que sí, ¿no? Sí, sí, ahí me parece que la pregunta apunta si se considera como quedaría excluido, porque ahí estaría realizando 4 actividades más que tres. Pero bueno, yo ahí la pelearía, diría que la de contador y abogado es una profesión liberal, y para mí es una sola actividad, qué sé yo, si la tendría que pelear, ¿no? No sé a usted qué piensan, a ver si vos, Dani, ¿qué decís eso? Y diría que los 2 inmuebles son los 2 inmuebles, pero las otras son actividades complementarias de contador y de abogado, y bueno, y que esas actividades son actividades profesionales independientes, y que bueno, para mí es una actividad que es única. Exacto, sí, también hay que ver qué intenciones tiene en el caso concreto el consultante, digamos, ¿no? Porque muchas veces puede ocurrir que ahí hay una duda que podemos analizar. En realidad, yo no sé si en el caso que él pregunta, el consultante también podría ver si puede incluir dentro de los beneficios de contribuyentes cumplidores, ¿no? Porque de hecho la FIP no lo detectó. entonces más allá de eso, hay que analizarlo un poco con mayor detalle lo que plantea el señor Greenbaum. Pero bueno, también es cierto que vos no sé, del caso que él consulta, aparentemente no recibió notificación de ninguna especie, pero ahí también se podría evaluar esa situación. Sí, sí. Bueno, la idea es, si tomar los beneficios y pasar al régimen general, no vas a tener problema desde el momento que quedaste excluido. Pero ese es un punto. Tal cual. Ahí hay que
Acá dice, la idea es tomar los beneficios Claro. al pasar al régimen claro, es lo que te dijo justo. Sí, estaba leyendo la pregunta, por eso la contesté. Pero bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más, si alguien quiere agregar algún tema más, y si no, no sé, los invitamos a todos ustedes a participar de las actividades y de las charlas que da el Instituto de Derecho Tributario, que seguramente ustedes se las comunican mediante la publicación del colegio, que son bastante interesantes, y bueno, no sé qué más. Gracias al colegio, gracias al instituto por poder participar y gracias a todos ustedes también en este pequeño momento que tuvimos juntos. Sí, tal cual. Les agradecemos en nombre de los dos y en representación del instituto porque, bueno, muchas son caras conocidas, caras amigas, pero siempre es bueno que se sume gente nueva y que, bueno, que aprovechemos este espacio porque honestamente es uno de los pocos lugares donde uno puede emitir opiniones, o por lo menos lo que a mí me ha tocado vivir, opiniones con fruto del libre pensamiento, digamos, ¿no? Donde siempre se respeta las distintas visiones y bueno, dónde trabaja cada uno, ¿no? Pero aprovechen ese espacio o este espacio para opinar y para decir lo que ustedes sientan necesario. Bueno, de mi parte también agradecerles mucho la presencia de ustedes y si no hay más preguntas, nos vemos en la próxima charla o reunión que organice el instituto. Bueno, buenas tardes. Tal vez.